adultos cursan con enfermedades diarreicas, pero digamos es más prevalente en los niños, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de verlo y ya saben, vamos participando, por favor, vamos, eh, si es que hay alguna duda, por favor, la solicitamos para poder absolver todo y que quede claro, ¿ya? Así que bueno, de modo, vamos empezando ya. Ok, se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Se comparte bien? Sí, doctor, sí se puede ver. Ok, 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 ok. Ya, vamos entonces. Vamos a ver el tema del síndrome diarreico, que básicamente las clasificaciones sencillas lo hacen en una parte aguda, en una parte crónica. Alguna literatura toca los síndromes diarreicos como también subagudo o persistente. ¿Ya? Vamos a clasificarlo, bueno, podemos hacerlo de acuerdo a la temporalidad o cronología, como es el caso de agudo crónico. Podemos, de acuerdo a su etiología, ¿no? Si es que es bacteriano, si es que es viral, si es que es fúngico, ¿no? De acuerdo al tipo de contenido, si es osmótico, secretor, ¿no? Su origen, si es inflamatorio, pero bueno, al final, independiente de las clasificaciones que podamos hacer, el tema del cuadro diarreico sí nos va a orientar de acuerdo a las características y presentación, ¿no? Pero igual sigue siendo un tema de un cuadro de pérdida de volumen. Al igual que con los vómitos teníamos complicaciones, ¿no? Con el tema de la diarrea también vamos a tener complicaciones, ¿no? Y una de ellas es la pérdida de volumen, que si en caso fuera profuso y frecuente, va a traer alteraciones hemodinámicas, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el síndrome diarreico tenemos que de todas maneras definir, ¿no? ¿Cuándo es diarrea? ¿No? Y entonces ponemos ahí, se considera diarrea al aumento del número de deposiciones o al cambio de la consistencia. En cuanto al número de deposiciones, el volumen total debe exceder los 200 gramos día y a la consistencia tiene que haber un cambio, ¿no? Eh, de la consistencia que incluso puede llegar a ser 85% de agua, para que ustedes imaginen cuánto es la pérdida de agua que podríamos tener a través de la diarrea. Entonces, de acuerdo a su tiempo, a su presentación, la podemos clasificar en aguda, aquella diarrea que tiene una presentación menor de 2 semanas, ¿ya? La diarrea subaguda o persistente, aquella que va entre las 2 y 4 semanas. Y ya la diarrea crónica, aquella que dura más de 4 semanas, ¿no? Mayor a 4 semanas. Entonces, esa es la clasificación para poder... Ahora, le pongo la escala de Bristol para que ustedes puedan ver que, digamos, en teoría, un Bristol tipo 4 es lo común, ¿no? Lo que deberíamos de repente esperar. Entonces, si de la noche a la mañana o en el transcurso de horas yo veo un cambio de Bristol, voy a inventarme del 4 al 6, sin que necesariamente exceda el volumen de 200, ya considero que es un cuadro diarreico, ¿sí? O sea, nuevamente, ¿se acuerdan cuando muchas veces veíamos en el libro que ponían, el paciente debe cursar con esto, 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 esto? O sea, el paciente no siempre te cumple todos los criterios del libro, ¿ya? Entonces, no es que necesariamente tiene que haber sí o sí 200 gramos día y sí o sí con más del 85% de pérdida de agua. No, no se da de esa manera, ¿ok? Puede tener un aumento de 200 gramos día, ok, perfecto, ya eso es diarrea. Y casi siempre cursa con alteración de la consistencia, sí, casi siempre, pero no necesariamente, ¿no? Entonces,
es un poquito para que podamos entenderlo. Por eso les puse la escala de Bristol, ¿ya? De manera que cuando ustedes también describan, pues, ¿no? Paciente presenta deposiciones semisólidas, semilíquidas, o sea, eso es un poco abstracto, ¿no? Porque depende mucho del concepto que tenga la persona que lo describe, ¿no? Y si no tienen los conceptos claros, probablemente algo que para esa persona sea sólido, para otra persona será blando o pastoso, ¿no? O sea, estoy haciendo ejemplos de repente un poco exagerados, pero ¿cómo podemos evitar ese sesgo con escalas, ¿no? Con criterios. Entonces, en este caso, les pongo la escala de Bristol para que ustedes luego digan, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, paciente presenta deposiciones tipo, voy a inventarme, tipo 7 según escala de Bristol. Entonces ya el que lo lee sabe a qué se está refiriendo usted, ¿ok? Clasificación de la diarrea, ya se los había dicho, lo podemos de acuerdo al agente etiológico, ¿no? Virales, a ver, por ejemplo, bueno, sí, yo creo que ya algún concepto deben tener, ¿no? Entonces, Diana Mestas, ¿no? A ver, Diana Mestas, tengo dos Diana Mestas. Diana, tampoco está Diana, al igual que Andrea, ¿no? Ya, igual. ¿Qué le hablo? Aló. Hola, Disculpe, sí, sí estoy aquí, doctor. Si no, no sé qué ha pasado, no puedo encender mi micrófono. ya, ok, 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 ok. Pero bueno, ya que estás con nosotros, ¿qué virus crees tú que podrían producir diarrea? ¿Tienes alguna idea? Virus, sí. Doctor, Ujú. yo creo que podrían ser varios, ¿no? Dentro de ellos el rotavirus, Muy el bien, ¿no? muy bien. ¿Algún otro tal vez? Hay varios como tal vez también el norovirus, ¿no? Generalmente el rotavirus es el que más frecuente, sobre todo en los niños, ¿no? Que Definitivamente, definitivamente, muy bien. Yo entiendo que no han llevado pediatría todavía, pero sí hemos llevado microbiología, ¿no? Y dentro de microbiología hemos llevado el capítulo de virales. Y dentro de los virus hay algunos que producen diarrea, ¿no? Y sus cuadros y sus complicaciones. Y usted muy bien ha dicho el rotavirus, ¿no? Y también el norovirus. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, continuemos entonces. Está Gabriel Ponte. Sí, doctor. Gabriel, a ver, una idea de algunos parásitos que te puedan generar diarrea. Parásitos. Sí, Mm, 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 mm. no te copio bien, no te copio bien. Yo, yo, yo me acuerdo de Filobótrio, creo que es un parásito. Ya, É, ok, bueno, Gabriel, está bien tu participación, pero el Diphyllobotrium pacificum o latum no suelen cursar con diarrea, pero está muy bien, está bien. De todas maneras, tenemos que ir así escudriñando, ¿no? A ver, Melanie Cueva. Melanie Cueva. Ahí vamos tomando nota, vamos tomando nota. Listo, no está Melanie, no está Andrea. Giardia lamblia podría ser uno, doctor.
Muy bien, la Yardia lambda es uno de los parásitos que frecuentemente cursan con cuadros diarreicos, ¿no? Y sobre todo que produce un síndrome de mala absorción. Es muy importante eso, ¿no? ¿Algún otro parásito que se les pueda ocurrir? La entamoeba histolítica. Muy bien, la entamoeba histolítica, así es, así es. De todas maneras, la entamoeba histolítica suele cursar, sobre todo en los inmunosuprimidos, ¿ah? Porque la entamoeba histolítica no es un parásito que, digamos, sea de muy fácil acceso o de... Normalmente se produce en los inmunosuprimidos, ¿no? Y ya como les dije también en la clase, olvídense o sáquense de la cabeza que todo inmunosuprimido estamos hablando de VIH. No, no necesariamente. Que sí, el VIH, pues, te da el cuadro florido, ¿no? Te permite, o sea, no hay pierde con que un paciente con VIH vaya eventualmente a presentar todas las manifestaciones, sí, pero no es el único tipo de paciente que es inmunosuprimido, ¿ya? A ver, qué más podemos ver? Ya, ustedes han escuchado, yo me imagino que sí, ustedes han escuchado de la diarrea que es tipo agua de arroz. Sí, doctor. ¿Qué nos dice, a ver, Maricielo? Doc, yo escuché del Vibrio cholerae, que Hey, produce diarrea como muy agua de arroz. muy bien, muy bien, muy bien. Te felicito. ¿Algo más que nos puedas decir respecto al Vibrio cholerae? Ustedes saben que nosotros cursamos con una epidemia, ¿no? De cólera, ¿no? Si mal no recuerdo, esa debe haber sido en el 93, entre el 93 y 95. ¿Sí, sí sabían eso o no? Es parte de la historia de la medicina del Perú, ¿ah? Nosotros cursamos con una epidemia de Vibrio cholerae, muchas muertes. Y de ahí es de donde nacen las bolsitas salvadoras. Nosotros, con con esa epidemia aprendimos mucho y no solamente aprendimos mucho, sino le enseñamos mucho al mundo. La epidemia que nosotros tuvimos con el Vibrio cholerae, ¿no? Con el cólera específicamente, ¿no? Que luego se postuló que ya no era el serotipo TOR, eh, nos cogió, entre comillas, por sorpresa, ¿no? Y cobró muchas víctimas. Se daba tratamiento antibiótico y todo eso, pero las personas tenían una diarrea tan profusa que el paciente podía defecar 6, 10 litros. Entonces te cursaba pues con signos de hipovolemia, con trastorno ácido-base, ¿no? Pero las personas se te morían más por la hipovolemia, por la deshidratación, que por cualquier estado de alteración, porque esta era una diarrea tan aguda, tan profusa, que el paciente se te moría deshidratado, ¿no? Naturalmente con signos de hipoperfusión, naturalmente chocados por un choque hipovolémico, ¿no? Que es al final un choque distributivo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros, eh, nosotros pudimos combatir, también ahí se utilizó mucho el tema de las sales de rehidratación, eh, la relación oral, o sea, le enseñamos también mucho al mundo. Así que eso es parte de la medicina peruana, ¿no? Así que bueno, es importante que lo sepan. Ya ustedes ahora terminando la clase, los invito a que lean un poco sobre esa epidemia, porque eh, así como ustedes y han podido vivir y conocer de primera mano lo que fue el COVID, ¿no? Sí considero de que esta epidemia que ha sido pues acá en el Perú, ¿no? Les pueda hacer parte a ustedes de la historia y de lo que puedan conocer, ¿no? Que bueno, vamos bien, vamos avanzando. Eh, este es un cuadro que mejor lo explico después, cuando tengamos un poquito más de concepto. Vamos entonces a la diarrea aguda, ¿ya? Y de ahí retornamos a este cuadro para poder entenderlo, ¿no? La diarrea aguda. Entonces, entendamos pues que la diarrea, ¿no? O sea, tiene múltiples causas, ¿no? O sea, como bien vimos en una de las primeras diapositivas, puede ser pues viral, puede ser por intoxicación alimentaria, o sea, las causas de la diarrea son múltiples, ¿no? Pero ¿cuándo definimos que es aguda? Cuando naturalmente su presentación tiene menos de 2 semanas, ¿no?
Y la mayoría de diarreas, las que les va a tocar atender, van a ser de presentación aguda. Porque por más de que alguno me diga, no, doctor, yo quiero ser, voy a inventarme dermatólogo, nunca voy a ver diarreas. Sí, pero para llegar a ser dermatólogo vas a tener que pasar también todas tus rotaciones, pues, ¿no? De medicina, de pediatría, de, de cirugía, porque, por ejemplo, en la cirugía también, este, cuando haces el tema de nutrición, la nutrición también se ve aumentado o disminuido, o sea, cuánto tú lo nutres a tu paciente de acuerdo a su gasto, ¿no? Entonces, si ves que le estás produciendo diarrea, le tienes que disminuir el tema de la nutrición. Pero eso ya lo vamos a ver, ya incluso ya hay unidades especializadas. El Almenara tuvo la primera unidad de soporte nutricional especializado, que incluso fue condecorada, si mal no recuerdo, en el 2014 fue allá en Florida, el doctor Echenique fue representante de esa unidad de soporte nutricional especializado, ¿no? Hay un departamento que en este caso pertenece al de medicina intensiva. eh, y bueno, lo que voy es que igual vas a ser interno y después de internado vas a hacer tu serum y va a tocarte atender diarreas. Así que es un capítulo que es importante y que te va a servir en la formación y práctica médica, ¿ya? Así que entendamos que la mayoría de diarreas que tú vas a ver son pues de presentación aguda, ¿no? Normalmente las diarreas crónicas ya piensas que hay un antecedente de fondo, algo que la esté perpetuando. Pero bueno, las diarreas agudas pueden ser, como te digo, incluso intoxicaciones alimentarias, que sería algo relativamente sencillo, como también debemos sospechar, pues, por ejemplo, como algunas enterotoxinas, como el cólera, ¿no? Que ya te he hablado del tema de la epidemia que tuvimos, pues, ¿no? Así que, bueno, el tema de la diarrea, ¿no? Eh, varía la patogenia, ¿no? Varía el agente causal, pero para determinarlo, vamos a determinarlo básicamente diarrea acuosa o inflamatoria. Y como siempre les he mencionado también, ustedes recuerdan que siempre les digo que si no es el 80%, estamos por ahí cerca, el 80% del diagnóstico se encuentra en dónde? En la anamnesis, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que hacer un buen interrogatorio para poder orientarnos, para poder enfocarnos y en base a eso poder ir determinando pues los hallazgos de cada paciente, ¿no? Entonces en este caso el tema de diarrea tenemos que ver la duración de los síntomas, ¿no? Como te dije, pues si el paciente tiene menos de 2 semanas es definitivamente agudo, ¿no? Y luego los antecedentes epidemiológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente ha estado de viaje recientemente, ¿dónde ha estado de viaje? No es lo mismo haber estado de viaje, por ejemplo, hablando del Perú, ¿no? En la sierra que en la selva, ¿no? Y, por ejemplo, cuando un paciente viaja también de una localidad a otra, hay una entidad clínica que se le denomina, ¿no? La diarrea del viajero, ¿no? Que es simplemente por haber cambiado la dieta, no necesariamente asociada a un tema infeccioso, ¿no? Pero, por ejemplo, también por ejemplo, para el tema de los parásitos, ¿qué tipo de parásitos encuentro más en la selva? ¿Qué tipo de parásitos encuentro más en la sierra? ¿No? O sea, es muy importante la epidemiología. Como le dije, incluso hay virus que cursan con diarrea, ¿no? Así que es importante hacer una buena historia clínica. Y bueno, ya luego, o sea, nuevamente, ¿qué es lo que te importa de todo cuadro de diarrea? La pérdida de volumen. La etiología es importante, claro que sí, ¿no? Vas a ver las características de todas maneras, ¿no? Pero independiente cuál sea la etiología, lo que tú tienes que ver es que el paciente no se te complique por un tema de pérdida de volumen, ¿no? Ya luego vas a ver si la diarrea estuvo asociada a moco, si la diarrea estuvo asociada a sangre, si la diarrea tiene todavía restos de alimento, si la diarrea es totalmente líquida, si cursa con fiebre, si cursa con dolor abdominal, listo. Pero tu manejo tiene que ser siempre que el paciente no se te deshidrate.
¿ya? Y luego le das los tratamientos sintomáticos, ¿no? Si tiene dolor, le das algo para el dolor, ¿no? Si tú consideras que es infeccioso, ¿no? O sea, por ejemplo, que la diarrea tenga sangre, piensas pues que es por una toxina o por una bacteria pues enterohemorrágica, ¿no? Entonces vas a tener que dar antibiótico. Pero si es un paciente, yo qué sé, pues niño, que no está vacunado, ¿no? Vas a pensar de que lo más probable es que sea viral, ¿no? Y ahí le vas a dar antibiótico, no le vas a dar antibiótico. Ahí tienes que darle medidas de soporte, ¿no? Pero es importante, ¿no? Eso es importante para poder determinar cómo lo manejamos, ¿ya? Así que vamos viendo, ¿no? Si está asociado a comida, ¿no? Y dolor y fiebre, entonces vas a pensar pues en una infección por salmonela, en una salmonelosis. Pero bueno, ya está. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Dependen pues también del agente infeccioso, del tipo, ¿no? Si pensamos en enterotoxinas, de todas maneras tenemos que pensar en cólera, de todas maneras, ¿no? Luego la E. coli enterotoxigénica, claro que sí, ¿no? De todas maneras. Luego, eso es respecto, por ejemplo, a las enterotoxinas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, citotoxinas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la Shigella, el Campylobacter. Dentro del Campylobacter, por ejemplo, es importante que sepan que el Campylobacter jejuni está asociada a los síndromes de desmielinización. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que hemos tenido este año y el año pasado, 2 años consecutivos, una pseudoepidemia. Y digo pseudo porque ya es esperable, ¿no? Sino que a veces no hacemos mucho por corregirlo, ¿no? Pero tenemos síndromes de Guillain-Barré, y el Guillain-Barré depende de dónde, del Campylobacter jejuni, a la cabeza, porque también hay otros Campylobacter, ¿no? Y esos cómo actúan a través de citotoxinas. Y el paciente te va a decir que la primera semana cursó con posiciones líquidas, con un cuadro diarreico, y que posterior a ello comienza a presentar sensación de adormecimiento de extremidades, ¿no? De forma progresiva, bilateral, ascendente. Pero bueno, ya eso lo vas a tocar de repente en tu clase de neurología, ¿ya? Eh, Asimismo, vamos a tener diarreas osmóticas, diarreas secretoras, ¿no? Las diarreas osmóticas, ¿qué se entiende por osmótica? Tiene que haber un osmol efectivo, y ese osmol efectivo, ¿qué es lo que hace? Jala agua. Por lo tanto, al jalar agua tienen un alto contenido de agua, entonces son muy profusas, muy abundantes, igual que las secretoras. Las secretoras te dejan abierto el canal de cloro y comienzas a perder líquidos por ahí. ¿M? Y luego eso se ve también reflejado cuando haces tu analítica, ¿no? Vas a ver una diarrea, por ejemplo, hipoclorémica. Necesariamente esa de ahí está cursando con un grado de deshidratación mayor a las otras, ¿no? Por eso te va sirviendo la orientación, cómo tienes que enfocar tu diarrea, ¿no? Esto de aquí, las diarreas agudas, esto es más o menos para que te hagas una idea de cuál es el mecanismo, ¿no? Tenemos pues las enterotoxinas, ¿no? Que llega la bacteria, se adhiere al epitelio y comienza a liberar sus toxinas, ¿ya? Esa es una. Por ejemplo, las enteroagregativas, esas son también, es la que hace, es como un efecto de barrera. O sea, ¿qué quiere decir agregación? O sea, que se van sumando una tras otra, ¿no? Llega una, luego se pega la otra, se pega la otra y al final se ponen como una capa, y eso impide que los nutrientes o que lo que hay en el contenido luminal pueda pasar a la célula. Entonces, como no pasa, prácticamente todo avanza, todo se va a eliminar, ¿no? Y terminan teniendo ustedes una diarrea con restos alimentarios parcialmente digeridos, ¿no? Por eso le digo, ese es un síndrome de mala absorción, ¿no? Hay otras que son, por ejemplo, las enterohemorrágicas, ¿no? Estas dentro de sus toxinas, ¿qué cosa hacen? Ocasionan lesión a la mucosa, lesión epitelial, y eso genera ruptura de la célula y naturalmente su posterior sangrado, ¿no? Y esta, por ejemplo, estaría clasificada dentro de las diarreas o dentro de las hemorragias de tubo intestino medio, ¿no? Porque todos estos, todos estos agentes, ¿dónde creen ustedes que van a actuar? ¿A nivel del colon? No, difícilmente, ¿no? Estos de aquí actúan a nivel
del intestino delgado. Ahora, la mayor parte de absorción, pues, ¿dónde va a estar, no? Definitivamente va a estar, por ejemplo, más en el yeyuno que en el ilion, ¿no? Entonces, estos aquí podrían clasificarse, pues, dentro de los síndromes o dentro de las hemorragias digestivas de tubo medio, ¿no? Eh, los fármacos también causan diarrea, ¿no? No solamente pensar de que necesariamente es por un tema de intoxicación, ¿no? O sea, hay fármacos, por ejemplo, de los que yo más manejo, la clindamicina. La clindamicina es un fármaco que casi al quinto día de uso, casi a todos los pacientes les da diarrea. ¿Cuál otro? El ácido clavulámico. Ese también, el ácido clavulámico, dentro de lo que yo les puedo decir, tercer, cuarto día, ya también te está ocasionando diarrea por alteración de la flora gástrica, ¿no? Porque nosotros tenemos una flora, digamos, normal, pues una flora gastrointestinal normal, ¿no? Pero los medicamentos también actúan alterando esa flora y te puede, y bueno, termina decantando, pues, en un tema de diarrea, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser, por ejemplo, cuando comemos algo intoxicado, algo, o sea, algo en mal estado, ¿no? Si está en mal estado, cuerpo, lo primero que va a hacer es botarlo, ¿no? Entonces a través del vómito, pero luego lo otro que puede ingresar, ¿no? ¿Cómo se va a eliminar? A través de la diarrea. ¿Y esa diarrea la tengo que frenar? No, no la tengo que frenar. Esa diarrea la tengo que digamos, darle soporte, ¿no? Darle soporte, que no se me deshidrate el paciente, pero naturalmente darle luego, luego, por ejemplo, con el ayuno, ¿no? O sea, puedo simplemente contener ese cuadro de riesgo con el ayuno, pero siempre dándole su hidratación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Es lo que le decía, ¿no? La diarrea del viajero. Las inmunodeficiencias cursan con diarrea, sí, claro, pero es que es obvio, ¿no? O sea, aquí, como les dije, sí, de repente se va a ver un poco más el tema de los pacientes con VIH, pues, ¿no? Pacientes con VIH te van a hacer diarrea, pero ya también por, por microorganismos que normalmente no son patógenos, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí estoy leyendo uno que dice el Blastocystis hominis. Sí, es un, por así decirlo, es un parásito, pero es un parásito que si se les hace un coprocultivo, se les hace digamos, un análisis de heces y a la mayoría de personas, ¿no? Casi todos son portadores del Blastocystis hominis. Sin embargo, por ser inmunocompetentes, no les ocasiona a ustedes ningún daño, ¿ok? Eh, pero bueno, hay otros, por ejemplo, la Isospora belli también, igual, no necesariamente les da a los inmunocompetentes, ¿no? Y también depende de la localización, porque la Isospora belli normalmente es de selva, ¿ya? Entonces, por eso les decía, es importante, es importante la anamnesis, hacer una buena historia clínica, ¿no? ¿Dónde encuentro Yardia también, por ejemplo, ¿no? La Yardia lambda que te da un síndrome de mala absorción. La Yardia lambda normalmente se está entre ceja de selva y parte de la sierra, ¿no? Es importante saber eso. Bueno, por ejemplo, también cuando está asociada a los alimentos, uno muy clásico, ¿no? El tema de la mayonesa, ¿no? Tema de la mayonesa, se malogra rápido. Una mayonesa sin preservantes, que de repente está mal almacenada. ¿Dónde vive la salmonela? La salmonela vive en el huevo, pero vive dentro del huevo, no, vive en la cáscara del huevo. Y a veces no se lava bien y se prepara y pum, termina contaminando. Y si a esto de aquí permites que prolifere, ya sea por calor o mal almacenamiento, ¿no? Termina pues complicándote con una, con una fiebre tifoidea,
intoxicación diarreica, porque al final el microorganismo es la Salmonella typhus, ¿no? Sí, vamos a empezar. El algoritmo de la evaluación para la diarrea aguda. Bueno, mira, la diarrea aguda en sí, tienes que darle las medidas de soporte necesarias, pues no, tienes que darle, eh, básicamente se dice una reposición volumen a volumen, ¿no? Y luego tú, ¿cómo vas a, o sea, una diarrea, ¿todas las diarreas las hospitalizas? No, no todas las diarreas se hospitalizan. Entonces tú ves el grado de deshidratación del paciente. Y de acuerdo al grado de deshidratación, ¿no? Vas a determinar el manejo, pues, ¿no? Así que solamente pues las deshidrataciones severas o cuando tengan de repente algún compromiso o algún otro tipo de comorbilidad las vas a manejar de forma hospitalaria, ¿no? Y por ejemplo, ahí no concuerdo con tu libro cuando dicen hemocultivos, porque antes de un hemocultivo debo pensar en un coprocultivo, ¿no? O sea, en cultivar pues las heces, ¿no? Porque que tengas una bacteriemia, una fungemia, ¿no? Manifestada en diarrea, poquito difícil, ¿no? Salvo la diarrea sea secundaria, o sea, la diarrea sea la consecuencia de esa infección y no al revés, que la diarrea sea primario, ¿no? Pero bueno, al final, lo que quiero que te lleves es que independiente de la etiología, tu primera medida terapéutica tiene que ser mantener la hemodinamia, o sea, una buena hidratación. Si el paciente tolera la vía oral, utilizas la vía oral, salvo la deshidratación sea pues severa, ¿no? Que ahí sí usas la endovenosa. Pero según las guías de IEPI, ¿no? Deshidratación A, B y C, A y B mejor responden con hidratación oral, versus lo que la gente comúnmente piensa, ¿no? Dice, no, quiero que me lo pongas a la vena. No, pónselo, pero la mejor hidratación es vía oral. Y bueno, tenemos soluciones pues polielectrolíticas, soluciones de Harman, como, o sea, porque cuando tú pierdes cuando tú estás en un tema de pérdida, no solamente estás perdiendo agua, ¿no? Sino también pierdes algunos electrolitos. Entonces la idea es reponerte lo que estás perdiendo, ¿no? So, y bueno, la diarrea crónica casi siempre es la consecuencia de algo. O sea, la diarrea crónica casi siempre va asociada a un estado de inmunodeficiencia. Y acá sí te permito pensar como primera opción pues el VIH, ¿no? Pero ojo, que también hemos estado hablando de cuadros diarreicos por ejemplo, eh, alteraciones de la motilidad en un paciente diabético, ¿no? También puede darse una gastropatía diabética. Ya. Pero bueno, acá sí te permito pensar como primera alternativa en el VIH. Y muchos de los diagnósticos de VIH, ¿no? Se hacen porque el paciente acude a consulta, ¿no? Y te termina luego diciendo, pues, que tiene un cuadro diarreico ya de más de 4 semanas. Y tú dices, "Oh, bueno, que un paciente tenga un cuadro diarreico mayor de 4 semanas, tienes todo el derecho de pensar en inmunosupresión. Y en este caso sí considero que, que puede ser por un VIH, ¿no? Así que ahí sí. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Ah, bueno, aquí está un poco lo que te decía de las clasificaciones, ¿no? Las diarreas osmóticas de las diarreas secretoras, de las diarreas secretoras. A ver, vamos a poner, sí, por ejemplo, respecto a la diarrea osmótica. ¿Te acuerdas que te mencioné que era por un osmol efectivo?
Disculpen, parece que se me fue la conexión. Ya, ¿te acuerdas que te mencioné que las diarreas osmóticas era básicamente por un osmol efectivo? Ya, aquí sí regresamos a la que te dije que está acá. Listo. ¿Qué es lo que quiero que veas de aquí? Es básicamente, ok, el título dice intolerancia a la lactosa, sí, pero te puse básicamente por lo que quiero que veas es el gráfico, ¿ok? El gráfico. En en un ecosistema normal, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de la molécula de lactosa, ¿ya? Entonces tú tienes tu enzima que degrada la lactosa, ¿ok? Y eso de ahí, al final, todo se tiene que convertir a glucosa. Entonces, a través de la lactasa, degradas la lactosa y lo conviertes a glucosa, la glucosa se absorbe y se acabó el problema. Pero si tú tienes un déficit de lactasa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ya no tienes esa enzima. Entonces no vas a poder degradar ese disacárido, ¿no? Porque la glucosa es un monosacárido, pues, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Ya llevaste bioquímica, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es degradar todos los monosacáridos. Listo. Como tú tienes un déficit de esa enzima, lo que va a suceder es que no- eso no se puede absorber y el cuerpo lo va a reconocer como extraño y va a decir, no, esto de aquí no puede estar acá, esto genera irritación. Y como es un osmol efectivo, te dije desde la clase de gasometría que los osmoles efectivos jalan agua. Por eso tú ves en el gráfico de abajo qué sucede con el agua, con el H2O, ingresa a la luz del tubo digestivo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué más se genera? Un pH ácido. Y el pH al ser ácido, ¿no? Al acidificarse más el pH, definitivamente es algo que no debe estar dentro de la luz intestinal. Y aumenta el tránsito intestinal, aumenta la motilidad para eliminarlo, para poder eliminarlo, de que eso salga. Y por lo tanto, al final tú vas a tener una diarrea, ¿no? Con contenido de agua, ¿no? Y con osmoles activos ahí, y con un pH ácido. Eso es, por ejemplo, el concepto de la diarrea osmótica. Eso es lo que quiero que te lleves de diarrea osmótica. Y si te estoy diciendo, y por eso está el gráfico ahí, la lactosa, por ejemplo, ¿es algo malo? No, no necesariamente, ¿ah? Entonces es un compuesto que podemos ingerir, porque la lactosa está en la leche, pues, ¿no? En el queso. Entonces, no es algo malo, pero mira, pero nota que ingiriendo algo que no debería ser dañino por el déficit de la lactasa, te ocasiona un cuadro diarreico, ¿no? Entonces, ¿cómo cesas eso? ¿Cómo paras eso? Las personas que tienen déficit de lactosa, ¿qué van a hacer? No se van a tomar leche todo el día, ¿no? Naturalmente, si tienes un déficit de lactosa, lo que tienes que hacer es no ingerir la leche. Por lo tanto, las diarreas osmóticas, ¿cómo ceden? Con el ayuno. Versus las inflamatorias infecciosas, ¿no? Que esas, así hagas ayuno, igual van a continuar. Ahí tienes que dar tu antibiótico. Seguimos. Estamos. Ajá, listo. Acá nos quedamos. Luego, por ejemplo, las diarreas secretoras. Hay alteración en el transporte de los iones, ¿no? Y yo te hablé del cloro. Y eso hace que como hay una alteración en el transporte, los canales quedan abiertos, ¿no? Y se producen unas heces de gran volumen. En estas de aquí, las heces, mira, te lo subrayo todavía, dice más de 1000 mililitros. O sea, es una heces, este cuadro diarreico es de gran volumen, ¿no? Y bueno, luego vas a tener pues alteraciones de la motilidad, ¿no? Un tránsito intestinal acelerado, que obviamente pues persiste con el ayuno, ¿no? Las inflamatorias, como te dije,
las infecciosas, ¿no? Pueden cursar con moco, con sangre, incluso con pus en las heces, ¿no? Los cuadros ya más severos, ¿no? Ahora, pues, con la era de los antibióticos, muchas de las cosas que antes sucedían ya no se dan, porque obviamente tenemos una intervención temprana, ¿no? Entonces, antes pues habían las diarreas por las enzimas enterotoxigénicas o enzimas hemorrágicas, ¿no? La shigella, ¿no? La shigella te mata por un síndrome urémico hemolítico, pero felizmente tenemos antibióticos que combaten esto y la mortalidad pues de estas presentaciones ha disminuido considerablemente. Entonces es importante que sepas reconocer ante qué tipo de diarrea te enfrentas, pero nuevamente, el manejo, independiente del manejo de la causa de fondo, ¿no? Porque si es infecciosa, tienes que darle un antibiótico, si no, no vamos a mejorar, ¿no? Pero, ¿cuál es tu medida? Nuevamente, soporte, hidratación. Eso es lo que tienes que hacer para que el paciente no se te complique. Evitar la hipoperfusión. Y con eso también ganas tiempo para poder estudiar al paciente, para poder darle lo que él necesita y para que si en caso, por ejemplo, tuvieras que darle antibiótico, también el antibiótico haga efecto. Porque recuerda que el antibiótico una vez que ingresa al organismo, ¿no? Tiene pues un mecanismo de acción que no es inmediato, ¿no? Así que bueno, eso aquí es lo mismo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Lo que les he mencionado en esta diapositiva, que la tengo un poco más disgregada aquí, por eso me demoré un poco más, ¿no? Y bueno, el algoritmo que siempre hacemos, ¿no? Ya cuando también una diarrea es crónica, ¿no? Pues también podemos pensar en un síndrome de intestino irritable, ¿no? Un colon irritable, ¿no? Que ya pues luego ya son alteraciones de repente un poco más inmunológicas que eventualmente van a cursar incluso, por ejemplo, el tema de un colon irritable, se hace una biopsia, ¿no? Y vamos a ver, pues, infiltración de polimorfos. Entonces te dice, ya, eso de ahí, ¿con qué se trata? Bueno, ya ahí tienes que dar otro tipo de fármacos como los anticuerpos monoclonales o inmunomoduladores, ¿no? Pero ya ese tipo de diarrea, pues, no la vas a ver de repente, como te dije, en tu internado, en tu serum, ¿no? Esto ya es más especializado, ¿no? Porque naturalmente los casos también son menores, ¿no? Así que espero que te haya servido la clase de diarrea, ¿no? A ver, si tuvieran alguna pregunta, ¿no? Este es el momento. Doctor, una pregunta por curiosidad. Mm, Cuando mencionó acerca de las diarreas osmóticas por la deficiencia de la enzima de la lactasa en los intolerantes, por así decirlo, ya. hay personas que sí son como muy intolerantes a a la lactosa, ¿no? Apenas ingieren algo, que En contenga diarrea, leche. claro. Ajá, sí, pero hay personas que pueden consumir normal, pero en cantidades mínimas. Cuando ya se exceden es cuando recién tienen el efecto como de la diarrea. En ese caso sería por la saturación que se genera en el intestino. No solamente depende de la carga que le des, o sea, no es, por ejemplo, un paciente, vamos definiendo conceptos, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, consumir 1 milimol de lactosa que consumir 10.000 milimoles de lactosa, ¿no? No es lo mismo. Definitivamente la carga es importante. De acuerdo a la carga, también va la repercusión, ¿no? Pero otra parte es que nosotros nos estamos olvidando, y es que, bueno, todavía estás en etapa formativa y por eso aplaudo tu pregunta. Lo que nosotros de repente no tenemos en cuenta, ¿no? Es que el paciente se le clasifica, se le cataloga como intolerante a la lactosa. Listo. Pero el paciente puede ser parcialmente tolerante o sea, puede tener un déficit de lactasa absoluto, ¿ok? O puede tener un déficit de lactasa parcial. Y si tuviera un déficit de lactasa parcial, quiere decir que él a pequeñas cantidades podría tolerarlo, porque su déficit no es total, ¿no? Pero obviamente, pues, eso requiere un mayor estudio, ¿no? Y al final, con que tú tengas yo qué sé, la enzima por menos de, si mal no recuerdo, para lactosa, y ahí sí te voy a ser sincero, no recuerdo la data exacta, ¿no? Pero hay un valor
específico en el cual menor a eso se le considera intolerante a la lactosa. Voy a hacerte un ejemplo, ¿ok? Recalcando que no me acuerdo el valor exacto, porque te mentiría. Y a mí no me, yo les he dicho, a mí no me gusta el tema de. Si vamos a suponer que un paciente para que tolere la lactosa, para que tolere la leche, para que tolere el queso y todo eso, debería tener, por darte un ejemplo, por darte un número, 100 lactasas, 100 lactasas disponibles, ¿ok? Se le considera tolerante intolerante a la lactosa, por ejemplo, con menos de 60. ¿Listo? O sea, con menos de 60 y eres intolerante a la lactosa, pero tú tienes 60, por así decirlo, soldados ahí que te pueden combatir a la lactosa. Si entra 50 en lactosa, ¿lo puedes tolerar o no? Claro que sí, lo toleras. Pero también eres intolerante a la lactosa con uno. ¿Sí me entiendes, no? O sea, sí, sí estoy tratando de hacerte un ejemplo en números, ¿no? O sea, eres intolerante a la lactosa teniendo un déficit parcial o teniendo un déficit total. Entonces, dependiendo del déficit que tú tengas, puedes o no tolerar cierto grado de ingesta de ese producto, ¿no? No sé si respondo tu pregunta con eso. Sí, doctor. Gracias. Ok, ok, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de dar por finalizada nuestra reunión? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Oh, claro, doctor. Yo creo que, yo creo que hemos tratado de hacerlo un poco enfocado, ¿no? Como les dije, es importante que conozcan las patologías, pero orientado a lo que vas a ver. Les repito que para los que deseen de repente ampliar un poco más el tema, tenemos la guía de EXI, ¿ya? Del 2019 y del 2023, ¿ya? La pueden leer, que es la de hemorragia digestiva. Es un poco larga, pero creo que sí hay un resumen, ya salió el resumen, sobre todo la del 2019. Los que gusten pueden, ¿no? Y de acuerdo, y del cuadro diarreico, los que gusten leer sobre síndrome de intestino irritable, ¿no? Y ahí están los criterios de Roma 4 que estábamos hablando la clase pasada también, bueno, podrían complementar. Pero bueno, definitivamente eso de ahí no les va a venir en su pretest, no les va a venir en su posttest, porque no es parte de la asignatura, ¿no? O sea, eso ya lo vas a llevar tú cuando hagas tu rotación probablemente de gastroenterología, ¿no? Entonces ahí sí deberían hablarte de eso. Ahorita yo te estoy dando las bases para que tú puedas, sobre esa base, luego empezar a buscar más hacia arriba, ¿no? Así que, bueno, recordarles que el día de hoy no se ha podido hacer el pretest por obvias razones, ¿no? De no mediar inconvenientes, nos estaríamos viendo el día lunes, aunque se dice que el paro se va a prolongar, bueno, esperemos que se pueda solucionar por el bien de todos. ¿Ya? Pero el día lunes habría un post-test de esta clase que naturalmente va a ser con un grado de dificultad mayor porque ya recibieron la clase, ya les absolví casi todas las preguntas, ya les dije lo que quiero que sepan, entonces va a ser un post-test de, de todos los temas, ¿no? De diarrea y de hemorragia digestiva y va a ser el pretest de la clase correspondiente el día lunes, ¿ok? Listo, siendo claros con todo y de repente no habiendo más preguntas. Doctor, una pregunta, perdón. Sí, claro. Con respecto a la clasificación que hubo en el síndrome diarreico crónico, sobre la clasificación que son, hay diarreas secretoras, osmóticas, ¿esa clasificación solamente se va a basar en una diarrea crónica? ¿O podría haber también una diarrea aguda con No, cuadros? claro, ¿Sí? la diarrea aguda también presenta esas características, ¿no? Porque como te dije, a ver, por ejemplo, para ponernos en el caso de la lactosa, ¿no? O sea, la lactosa te va a generar una diarrea osmótica, ¿no? Pero Claro, no, no claro, te, una no diarrea te, osmótica, pero en el caso que nos pueda, por ejemplo, es que recuerdo que nos enseñaron también de que, por ejemplo, si era una diarrea osmótica, estaba más relacionado con lo que era la parte del intestino alto y si es que es secretora, más con respecto a la parte del intestino bajo, entonces más o menos a eso iba. ya, mira.
el tema de el tubo digestivo, desde, desde que inicia hasta el ano, ¿de qué se encarga? De la absorción, ¿sí o no? Absorción de nutrientes y de agua. Por ejemplo, el intestino, para que te hagas una idea, el intestino delgado absorbe más o menos 7 litros de agua diario. Nosotros entre fuentes exógenas y endógenas, porque recuerda que hay secreción de jugos gástricos, hay secreción de jugos pancreáticos, hay secreción de jugos biliares, ¿no? Entre todo eso, nosotros más o menos estamos promedio en 9 litros, ¿ah? Sí, entre 9 y 10 litros. Entonces el intestino delgado se encarga de absorber promedio de 7 litros. Luego el intestino grueso, ¿no? Mientras más distal se hace, o sea, mientras más cercano al ano es, hay menor absorción, ¿ok? De manera que con todo lo que nosotros consumimos, ingerimos y con todo lo que se puede absorber, promedio, estamos hablando de una excreción en un sistema normal entre más o menos 100 mililitros, ¿ok? De esos 9 o 10 litros que digamos sería la producción diaria, ¿no? Más la absorción que hay, o sea, discúlpame, menos la absorción que hay, nosotros estaríamos eliminando 100, 150, 100 es el promedio, ¿ya? Por eso te dije que diarrea se considera de 200 para arriba, ¿ok? Entonces, pero ¿dónde están las zonas de mayor absorción? Las zonas de mayor absorción son más proximales, ¿no? Porque te acabo de decir que mientras más distal es, menos absorción hay. Entonces, clasificar y determinar en que una diarrea osmótica es porque es de repente más distal y la secretora es más proximal, no es una clasificación que se use mucho, eh, puesto que toda la absorción, casi toda la absorción siempre se da para el lado de lo que es el yeyuno, ¿no? Las zonas más proximales, ¿no? Casi el 90% de la absorción está a ese nivel. Entonces, si no tienes una buena absorción, ¿no? Para efectos prácticos, la diarrea osmótica que hace meter agua hacia el intraluminal y la secretora también mete agua hacia el intraluminal. Entonces, es un poco difícil determinar el nivel en donde está la lesión. Lo que sí es determinar las características, ¿no? De acuerdo a la característica y a la historia clínica, tú vas a decir, ok, bueno, esta de aquí tiene más pinta de ser osmótica que esta tiene más pinta de ser secretora, ¿no? Por ejemplo, el volumen, ¿no? Una más de 1000, otra menos de 1000. El pH, también el pH tiende a ser más ácido en la osmótica, ¿no? Cositas así te van a servir un poco más que tratar de determinar el nivel de la lesión. ¿Sí? Está bien, gracias, doctor. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Habla ahora, calla para siempre. ¿Ah? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que podríamos dar por concluida la clase. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Listo. Si es así, nada, muchas gracias. Ha sido una clase distinta. Pero bueno, espero que podamos haber llegado con el mensaje y que se pueda haber cumplido los objetivos. Igual, si quedara alguna duda, el día lunes, Dios mediante, podemos absolverla, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias por su participación. Ya está bien, Doc, gracias. Muchas Doc, gracias, doctor. con respecto a la grabación, creo que usted estaba grabando la clase, ¿cierto?